Oremos. Padre, en nombre de Jesús, le damos las gracias por su amor y sus bendiciones. Gracias por este día que nos da. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder meditar, estudiar su palabra. Ayúdenos, Padre, a que podamos hacerlo de una manera respetuosa, con reverencia, y también, Padre, que podamos retener la mayor cantidad de información posible y ese mensaje que usted quiere compartirnos en esta ocasión. Le pedimos a Padre también que guíe todo nuestro estudio y que bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados y también probablemente a aquellos hermanos que verán la transmisión o el video después. Gracias, Padre, por esta facilidad de Zoom y que nos permites también estar unidos a través de esta plataforma. Gracias le damos por todo y es en nombre de Jesús que le pedimos y le agradecemos. Amén. Ok, bueno, esta vez no tengo diapositivas, entonces no voy a compartir diapositivas, pero la última clase, el jueves pasado, estuvimos hablando un poco sobre los diferentes acercamientos a la interpretación sobre Apocalipsis. Fue el tema. ¿No? Y prácticamente, ¿verdad? Analizamos cuáles son como las diferentes opiniones de las profecías que hay en el Apocalipsis o de los eventos que se narran en el Apocalipsis. Y decíamos, ¿verdad?, que los diferentes acercamientos a la interpretación tienen diferentes nombres. Hablamos del acercamiento preterista, hablamos del acercamiento futurista, hablamos del acercamiento historicista, hablamos del acercamiento idealista y hablamos también del acercamiento ecléctico. Fueron los que mencionamos. Y básicamente, ¿verdad? Estos acercamientos de interpretación simplemente dicen, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de el preterista, que todo lo que se narra en Apocalipsis ya ocurrió, ya sucedió en el tiempo de Juan y en el tiempo de la iglesia del primer siglo. Los futuristas van a decir que esto todavía no ocurre, sino que va a ocurrir al final de los tiempos, cuando cerca, ¿verdad?, de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Los historicistas, ¿verdad?, creen que todo eso está sucediendo y va a ir sucediendo desde el momento en que Jesús ascendió hasta el momento en el que Jesús regrese. Entonces tratan como de situar, ¿verdad?, qué cosas ya han ocurrido, qué cosas no han ocurrido. Después el acercamiento idealista, ¿verdad?, sostiene que o no está interesado en si esto ya sucedió o no, sino más bien en cuáles son los principios teológicos que podemos sacar del texto. Y está el ecléctico, ¿verdad? Que es como una combinación de todos, es una combinación de todos estos acercamientos en donde ellos reconocen que hay partes del Apocalipsis que ya se cumplieron, que ya sucedieron en el tiempo de Juan y la iglesia primitiva. Hay cosas que van a suceder hasta que Jesucristo venga, y hay cosas que probablemente están sucediendo, ¿verdad?, a lo largo de la historia, y también rescatan la importancia de tomar los principios bíblicos para poder aplicarlos a nuestra vida. Entonces decíamos, ¿verdad?, que probablemente un acercamiento más sano sobre el Apocalipsis es este, ¿no? El reconocer que hay algunas cosas que ya sucedieron en el tiempo de Juan y la primera iglesia, hay cosas que van a suceder en el futuro, que todavía no suceden, y ahí también, ¿verdad?, rescatamos la importancia de sacar esos principios teológicos o esas enseñanzas teológicas. Cuando decimos teológico es sobre Dios, que vamos a aplicar, ¿verdad?, y que vamos a utilizar para el día de hoy. Y después la segunda parte que hicimos o de lo que hablamos fue sobre la situación histórica, ¿verdad? ¿Qué situación está viviendo la iglesia a la cual Juan y Jesús, ¿verdad?, le están escribiendo? ¿Cuál es la situación histórica de la iglesia? Y explicábamos prácticamente la persecución, cómo la persecución, brevemente, ¿verdad? No lo hicimos exhaustivamente, pero explicamos cómo la persecución evolucionó y cómo empezó
con los judíos, ¿verdad? Los judíos persiguiendo a los cristianos, el ejemplo de Saulo o Pablo, después cómo era la sociedad, ¿verdad? En donde los cristianos no eran bien vistos, y entonces como que les ponían trabas, ¿verdad? Los acusaban falsamente. Si usted quiere aprender un poquito más de eso, vaya a la primera carta de Pedro. Pedro habla sobre eso. Y después, ¿verdad? Tenemos ya bueno, tenemos la persecución de Nerón, cuando Nerón incendia Roma y quiere echarle la culpa a alguien y le echa la culpa a los cristianos, pero eso nada más ocurre en Roma, eso nada más ocurre en Roma. Y luego después el imperio hace una persecución que no es una persecución severa, le llaman intermitente. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que no los estaban cazando. No estaban cazando a los cristianos, simplemente si se encontraban con alguno o si uno hacía algo malo, ¿verdad? Y descubrían que era un cristiano, entonces les iba mal, les iba mal. Y después, ¿verdad? Viene la persecución con un emperador romano que se llama Domiciano, en el que ya ahora sí, ¿verdad? Él desató una persecución y muy severa contra los cristianos y se dedicó a cazarlos y a tomarlos como un espectáculo en las plazas, en el Coliseo romano, ¿verdad? Para matarlos, literalmente, ¿verdad? Matarlos y hacer de ellos un espectáculo y prácticamente, ¿verdad? Está muy relacionado con el culto al emperador. ¿Qué quiere decir el culto al emperador? Bueno, lo dijimos la semana pasada. Quiere decir que Domiciano se declaró a sí mismo rey estando en vida. Entonces, perdón, se declaró a sí mismo Dios, no rey. Él ya era rey, era un emperador, se declaró a sí mismo Dios estando vivo todavía. Y entonces había un tipo de culto que se llamaba el culto al emperador, que prácticamente era ir y rendir culto o sacrificio, adoración a Domiciano. Y entonces, como los cristianos se estaban negando a ello, entonces es la razón por la cual este emperador llamado Domiciano empieza esta persecución severa en contra de los cristianos. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? ¿Qué está pasando la iglesia? ¿Qué está viviendo la iglesia? Bueno, la iglesia está sufriendo una persecución muy severa por parte de Domiciano. Y eso es importante, ¿verdad? Eso es importante porque Apocalipsis, a pesar de ser extraño, interesante, tener símbolos, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Como en ocasiones extraños, un lenguaje extraño, un lenguaje caótico, realmente lo que pretende es dar un mensaje de esperanza y de consuelo para la iglesia. Ese es el propósito de la, de Apocalipsis, ese es el propósito de Apocalipsis. Entonces vamos a leerlo, vamos a leerlo, ¿verdad? Y voy a ir mencionando, mientras voy leyendo, voy a ir mencionando algunos aspectos interesantes y si usted de repente tiene alguna duda, puede prender su micrófono y hacerla, ¿verdad? Siéntase libre de interrumpirme o levantar su mano o cualquier cosa. Entonces viene, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, estoy leyendo Reina Valera 60. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, una de las cosas que yo mencioné en la predicación, ¿verdad? Es como la revelación es de Jesucristo, pero también uno de los personajes principales del Apocalipsis es también Jesucristo, porque se nos habla mucho de él. Y de hecho es la forma en cómo el libro va a empezar, con una descripción de Jesucristo, con una descripción de quién es Jesucristo. Es la manera en cómo este libro va a empezar, que ya lo vamos a leer, ¿verdad? Ahí es donde nos vamos a detener más tiempo. Ok, entonces es Jesucristo quien la envía. Este es bien interesante, ¿verdad? Es Dios dándosela a Jesucristo, ¿verdad? Dándosela a un ángel, ¿verdad? A un intermediario y después este intermediario compartiéndola con Juan. Y el contenido de esta profecía
es Jesucristo mismo, ¿no? El que, de quien pertenece la revelación. La palabra Apocalipsis se deriva precisamente de esta primera palabra, que es la revelación, porque en griego esto es el Apocalipsis, ¿verdad? Para nosotros Apocalipsis se llama Apocalipsis porque es una transliteración, es decir, tomamos la palabra griega y la usamos así en español, pero Apocalipsis, ¿verdad? Quiere decir revelación. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis y entonces la revelación, diríamos, es el Apocalipsis de Jesucristo, ¿ok? O la revelación de Jesucristo, ¿no? Porque eso es lo que significa Apocalipsis. La frase que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, esta idea, ¿verdad? Que debe suceder pronto no tiene la connotación, los estudiosos dicen que no tiene la connotación de que como de tiempo. ¿Qué quiere decir que no tiene la connotación temporal? Eso quiere decir, ¿verdad? Que el énfasis está, o una mejor forma de traducir esto es las cosas que deben de suceder inminentemente. Es decir, que van a suceder. No hay opción para que sucedan. ¿Ok? Entonces, la revelación, ¿verdad? Las profecías que se encuentran en el Apocalipsis es algo que va a suceder sí o sí. No hay opción, van a suceder. Entonces, esa es la connotación, ¿verdad? Que existe y que hay en la frase deben suceder pronto, es decir, que sí van a suceder, ¿no? Como que hay veracidad en ellas, hay veracidad en ellas. Ok, y después, ¿verdad? Regreso a esta frase del versículo 3 que lo mencioné en la primera clase que tuvimos hace 2 semanas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca o el tiempo es inminente, ¿verdad? Esto va a suceder a fuerza. Es interesantemente, ¿verdad? Porque Juan no dice que es bienaventurado el que las entiende. Él da por hecho que la iglesia las va a entender. Sin embargo, ¿verdad? Él sí dice que es bienaventurado el que las oye y el que las guarda. Todas las profecías, todas las cosas que se encuentran en el libro, es bienaventurado el que las guarda. ¿Qué quiere decir bienaventurado el que las guarda o el que guarda esta profecía? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la idea de guardar? ¿Cuál será? Pues que las lleva a cabo, hermano. Ok, muy bien, exactamente. Estamos familiarizados con este vocabulario, ¿verdad? Por lo que dice Jesús o por lo que vemos en el Antiguo Testamento de guardar los mandamientos de Dios. Obviamente es una manera de hablar, ¿verdad? Y decir el que las cumple. Entonces, el reto para la iglesia del primer siglo no era tanto entender el mensaje del Apocalipsis, sino más bien guardar las palabras del Apocalipsis o guardar las profecías, ¿no? Y eso hay un carácter moral, hay un carácter moral y hay un carácter ético en el libro también. Eso nos dice que hay un carácter moral y un carácter ético en el libro que Juan, ¿verdad?, pretende que la iglesia se mantenga firme y que la iglesia también se mantenga fiel. Es decir, Apocalipsis es un mensaje de ánimo, de esperanza, pero también Juan es muy enfático, ¿verdad?, en que ellos se deben de mantener fieles a Dios, ellos se deben de mantener fieles a Dios. Sigamos leyendo, versículo 4 al 8. Dice Juan, se presenta, ¿verdad? Esto es muy parecido a la fórmula de las cartas, como cuando Pablo se presenta, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿no? Son frases que Pablo utiliza cuando está enviando una carta. Algunos han llamado Apocalipsis carta en lugar de libro, especialmente por la forma y el mensaje a las 7 iglesias, que lo tenemos capítulo 2 y 3.
Pero bueno, aquí Juan se presenta, ¿verdad? Juan, y dice a quién va dirigido, el destinatario, como era común también en las cartas, a las 7 iglesias que están en Asia, ¿ok? Ahí está el destinatario, 7 iglesias que están en Asia. El 7 es un número muy importante. Vamos a ver muchos 7 en Apocalipsis que representan perfección, que representan la idea de algo que está completo, ¿no? Esto va atrás incluso desde el Génesis, ¿no? En donde Dios utiliza 7 días para crear. 7 días para crear, que tiene la idea y la connotación de perfección, tiene la idea también de algo que está completo. Entonces aquí hay 7 iglesias a la que se les está escribiendo. Y bueno, ¿cuáles son? ¿Verdad? Las vamos a ver en un momento. Y dice que están en Asia y hay un saludo también común en las cartas. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es y que era y que ha de venir. Eh, ¿Quién es el que es, el que era y que ha de venir? Dios. Y Dios no se le da, no se describe con un nombre, ¿verdad? Como tal, sino se le describe con 3 tiempos verbales diferentes. El que es, el que era y el que ha de venir. Lo vimos un poquito en la prédica. Y esto nos habla, ¿verdad?, de la trascendencia de Dios, de la trascendencia de Dios. Dios es el que es, ¿no? Haciendo y volviendo un poquito hacia el Éxodo, cuando Dios se revela, yo soy el que soy, es lo que le dice a Moisés. Bueno, Dios es el que es, el que era y el que ha de venir. Es un Dios trascendente. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Oh, interesante, ¿verdad? Este es una frase que le da problema, nos da problema un poquito. ¿Cuáles 7 espíritus? ¿Quiénes son esos 7 espíritus? Es muy probable, ¿verdad?, que Juan se refiriera al Espíritu Santo de esta manera plural y específicamente con el número 7 para dar la idea, ¿verdad?, que el Espíritu Santo mora en las 7 iglesias de Asia a las cuales se les está dirigiendo este tratado. Entonces, no es verdad que son 7 espíritus diferentes o que son 7 formas de ángeles, ¿verdad? No, sino más bien que Juan está hablando del Espíritu Santo como 7, o en una manera plural, ¿verdad? Como 7, para dar la idea y transmitir el hecho de que el Espíritu Santo mora y se encuentra en cada una de estas 7 iglesias, en cada una de estas 7 iglesias. Entonces, no pensemos, ¿verdad? Algo diferente. Yo creo que esto es la forma ideal de pensarlo. Y más que nada porque el saludo está en una forma trinitaria. Se va a mencionar a Dios, se va a mencionar a Jesús y se va a mencionar también al Espíritu Santo. Entonces, primero se menciona a Dios. Después se menciona al Espíritu Santo y después se va a mencionar a Jesucristo. Se va a mencionar a Jesucristo en versículo 5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Ok? Entonces, Jesucristo fue testigo fiel de Dios, incluso hasta los peores momentos, y la idea, ¿verdad?, de testigo aquí es la idea de ser un mártir, de alguien que muere por causa de Dios, ¿verdad?, de proclamar a Dios, de testificar a Dios, y también se le presenta como el primogénito de los muertos. Yo les decía, ¿verdad?, en la prédica del domingo, que, bueno, les ponía un ejemplo no sé si lo dije, creo que no, pero lo digo ahora, que yo cuando llevé esta clase con un profesor en Baxter, él dio este ejemplo, y creo que era muy lógico, ¿verdad? Pero yo les decía, les preguntaba por qué la Primera Guerra Mundial se llama la Primera Guerra Mundial. Y entonces todos me dijeron, ¿verdad? Parecía una pregunta tonta, pero todos me dijeron, pues porque fue la primera. Y bueno, lo que yo quería decirles con esto, con lo que yo quería decirles con esto es que la Primera Guerra Mundial se llama primera porque hay una segunda. O sea, no podemos decir Primera Guerra Mundial si no hay una segunda. Se llama primera porque hay una segunda. Si no hubiera una segunda, no se llamaría la primera. Es como si usted pregunta a alguien, ¿verdad?
¿cuántos hijos tiene? O si le preguntan, ¿él es tu hijo? Y usted responde, sí, este es el primero, da la idea de que hay más, ¿cierto? Si no dice sí, o dice, este es mi único hijo, pero no, usted dice, este es el primero, bueno, da la idea de que hay más, es lo mismo. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Cuando se habla del primogénito de los muertos, quiere decir, perdón, el primogénito de los muertos, ah, denme un segundo. Quiere decir que tiene la connotación, ¿verdad?, de que va a haber más muertos. Va a haber más muertos. Jesús es el primero, pero va a haber más. Pero así como va a haber más muertos, también Jesús es el primogénito de la resurrección. Y eso significa que también la iglesia, así como está muriendo, también va a resucitar como Jesús, debido a su testimonio, debido a que han permanecido como testigos fieles, debido a cómo han permanecido como testigos fieles. Por eso a Jesús se le llama el primogénito de los muertos y obviamente, ¿verdad? Su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión es lo que lo hace rey y soberano, el soberano de los reyes de la tierra, también nos permite hablar de su obra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y que hizo con la iglesia, los hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y luego ahí está como doxología, ¿verdad? A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego hay unas características de Jesús que son características también de Dios. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La idea de ser el alfa y el omega es lo mismo de ser principio y fin, porque el alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario griego. Entonces, esta frase, ¿verdad?, de que él es el alfa y la omega, quiere decir que él es el principio y él es el fin, y habla nuevamente de la trascendencia de Dios. Nuevamente habla de la trascendencia de Dios. Sí, y nuevamente ahí está, ¿verdad? Estos tiempos verbales, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, entonces, esta es la introducción, ¿verdad? Que para mí es interesante, pero vamos ahora sí a la parte que para mí es más interesante, que es a partir del versículo 9. Ok, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estuve o estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ok, nuevamente testificar. Yo estaba en espíritu, el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, nuevamente. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, la primera cosa, ¿verdad?, que Juan menciona es que él es copartícipe en la tribulación. Esto quiere decir que Juan está pasando las mismas cosas que la iglesia, en el sentido en el que Juan se encuentra exiliado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, es decir, por ser un cristiano. De la misma manera en cómo la iglesia está llevada, ¿verdad?, a hacer un espectáculo y está muriendo por causa del evangelio, por causa de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios, como Juan, ¿verdad? Entonces, esta es la idea, ¿verdad?, que Juan dice, yo los entiendo. Juan está diciendo esto, yo los entiendo porque yo no solamente soy un apóstol, yo no solamente, o yo no solamente soy un discípulo, un seguidor de Jesús, sino que también yo también participo en sus aflicciones y estoy sufriendo por causa del Evangelio, de la misma manera en cómo ustedes están sufriendo por causa del Evangelio. Y precisamente, ¿verdad? Estoy sufriendo
testificando, ¿no? Por el testimonio de Jesucristo. También estoy testificando a Dios y a Jesucristo como lo están haciendo ustedes. Y yo creo, ¿verdad?, que una de las razones por las cuales Juan comparte esto es para brindarle ánimo a la iglesia. No están solos. Lo que Juan está diciendo. No son los únicos que están sufriendo, habemos más. Ok, versículo 10, la frase, yo estaba en el espíritu. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué querrá decir esta frase? Yo estaba en el espíritu. Interesante, ¿verdad? Es una frase interesante. Eh, bueno, va a parecer extraño, ¿verdad? Lo que voy a decir, pero una manera de decirlo es, yo estaba en éxtasis, eh, y estaba dispuesto a poder recibir una revelación, una visión. Y es lo que a Juan, lo que a Juan le va a suceder. Está a punto de tener una visión muy interesante sobre Jesús, que es el autor, ¿verdad?, de este mensaje, y al mismo tiempo, él es el mensaje. Jesús es el autor del mensaje y él es el mensaje al mismo tiempo. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? Estaba en éxtasis, estaba como dispuesto a tener una visión, a tener una revelación. Y después tenemos la frase en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen que quiere decir? Ya sé que están pensando. ¿Qué día era? Domingo. Era domingo, sí, era domingo, era domingo. Yo creo que hay como un consenso en que los autores y los eruditos, los estudiosos, dicen, ¿verdad?, que Juan les está diciendo que el día que esta revelación tuvo lugar, ¿verdad?, específicamente la de Jesús, la visión de Jesús. um, Era un día domingo, era un día domingo, un día que probablemente la iglesia se reunía. Y esta frase, ¿verdad?, de el día del Señor, aunque todos lo sabemos que todos los días son del Señor, ¿verdad? Todos los días son del Señor. Y acuérdense que la iglesia en el primer siglo se reunía todos los días. Esto es una realidad, pero hay algo especial en el domingo, y esta frase en el día del Señor se remonta desde el inicio, mero inicio de la iglesia, ¿no? Que ya se le llamaba así. O sea, no fue que hay cosas en la iglesia que surgieron en un momento y luego se convirtieron en una tradición, que son buenas tradiciones y que nosotros las practicamos, pero no sé, vienen del siglo XIX o del siglo XV, ¿verdad? Pero la frase, el día del Señor, refiriéndose a un domingo, es muy, muy antigua. Ok, entonces él oyó una gran voz, y ahora después tenemos, ¿verdad? La cuestión de la trompeta. Oí una voz como de trompeta. ¿Por qué la voz? ¿Por qué se menciona que hay una voz como de trompeta? Bueno, la trompeta, ¿verdad?, está relacionada con los anuncios oficiales de un rey. Y la trompeta está relacionada también con los heraldos. Los heraldos eran los que llevaban los mensajes del rey a un determinado lugar. Y entonces, para anunciar, ¿verdad?, que tenían, bueno, yo estoy haciendo esto, así no se agarra una trompeta, ¿verdad? Yo le estoy haciendo así. Pero la forma, ¿verdad?, que utilizaban los heraldos es que se paraba en un lugar específico, tocaban la trompeta, y eso significaba que había un anuncio real por parte del rey, obviamente. Entonces, esta es la idea, ¿verdad?, de oye una voz como de trompeta. La connotación es, va a haber un anuncio importante de parte de un soberano, que en este caso es Jesús. Que en este caso es Jesús. Bueno, si usted tiene esa Biblia que pone las letras o las frases, las palabras de Jesús en rojo,
ya en el versículo 11 va a tener todo en rojito, que es como yo lo tengo, ¿verdad? Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, ¿ok? Nuevamente tenemos esa frase y decíamos, ¿verdad? Eso es algo que se usa para referirse a Dios, pero aquí se está utilizando para referirse a Jesús. Jesús está diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, ¿ok? Una revelación, una visión que Juan tiene, ¿ok? Escribe en un libro lo que ves y envíala a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son esas iglesias? Y aquí tenemos una lista de las 6 iglesias. Un buen ejercicio sería aprenderse las 7 iglesias. Tal vez les pregunto eso la próxima semana, si alguien se las aprendió. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias, ¿ok? Nuevamente tenemos el número 7. Y me volví, ¿verdad? Ahora es lo que va a ver. Ahora Juan va a tener una visión. Si usted, lo voy a hacer esta pregunta antes de esto. A lo mejor quiere contestar alguno, a lo mejor, pero piénsela en su mente, ¿verdad? La respuesta si no quiere abrir su micrófono. Pero si usted sueña o se imagina ver a Jesús, ¿cómo se lo imagina? ¿Cómo usted se imaginaría al Señor Jesús? Tal vez no me va a describir cosas físicas, ¿verdad? Ay, yo me lo imagino güero, con ojos verdes, con ojos de color, ¿verdad, hermano? No, 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 no tanto así, pero en su aspecto, ¿verdad? En su presencia, en su rostro. Por ejemplo, cuando decimos de alguien, ay, es que mira, tiene un rostro muy amable, y luego vemos a otros y, ay, no, tiene la cara de enojado, ¿verdad? Tiene la cara de amargado. ¿Cómo se imagina usted a Jesús? Piénselo. ¿Cómo se lo imagina? Bueno, Juan va a tener una visión de él y mire cómo lo ve. Mire cómo lo ve. Versículo 12. Y me volví, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Ok? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Miren, vamos a ver las características y después las vamos a comentar de cómo ve a Jesús. Ok, primero son 7 candeleros, otra vez el número 7. Y en medio de los 7 candeleros se encuentra Jesús, que se utiliza la descripción mesiánica, ¿verdad? El Hijo del Hombre, con referencia al libro de Daniel, capítulo 7, ¿ok? Que el Hijo del Hombre es el Mesías, así se le llamaba, ¿verdad? Al Mesías. Entonces, es el Hijo del Hombre, aquí es Jesús, y cómo va, cómo está en medio de los 7 candeleros. Imagínense, una de las cosas de Apocalipsis, ¿verdad? Es que es muy imaginativo, nos invita a pensarlo, nos invita a imaginarlo. Ok, entonces imagínese los 7 candeleros, imagínese en medio, ¿verdad? A uno semejante al Hijo del Hombre, al Mesías. ¿Y cómo está ese Mesías? Número uno, lleva vestida una ropa que llega hasta los pies. ¿Qué quiere? ¿Qué está usando? Con una ropa vestida hasta los pies, está usando una túnica que llega hasta los pies y tiene ceñido, ¿verdad? Por el pecho con un cinto de oro, ¿verdad? Lleva un cinto, él, de oro. Su cabeza, miren, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, ¿ok? Entonces, es la forma en cómo lo ve, como nieve, dice. Sus ojos como llama de fuego, ¿ok? Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Interesante. Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ok? Tenía, o miren, una descripción de qué tiene en su mano, en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. ¿Ok? Eh,
De su boca salía una espada aguda de dos filos. ¡Wow! Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, le pregunté cómo se imaginó a Jesús y yo no sé si usted lo imaginó con una espada saliéndole por la boca. Si usted se imaginó a alguien con ojos como de fuego, si usted se imaginó a alguien con los pies como bronce bruñido, si usted se imaginó a alguien que cuando hablaba era como un estruendo de muchas aguas, si usted se imaginó a alguien así con sus cabellos y su cabeza blanca, ¿verdad? Con muchas canas, como un viejito, ¿verdad? Como un anciano. Si usted se lo imaginó con una túnica, probablemente eso sí, ¿verdad? A lo mejor sí se lo imaginó con una túnica, con un cinto de oro. ¿Qué más? ¿Qué destreza? Yo no sé si usted se lo imaginó que en su mano derecha, ¿qué tantas cosas podría traer Jesús? Pero la forma en cómo Juan lo ve es que en su mano derecha él tenía 7 estrellas. ¿Ok? Interesante. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué mensaje se está transmitiendo con esta visión de Jesús? ¿Qué nos está diciendo estas descripciones de Jesús? ¿Qué ideas nos transmiten y de dónde son tomadas? Ok, entonces dos cosas. ¿Qué ideas o qué nociones, ¿verdad? Nos transmiten de Jesús estas características y de dónde son tomadas estas características? Yo sé, ¿verdad? Que probablemente ustedes ya se están imaginando de dónde, pero estas características son tomadas del Antiguo Testamento y son descripciones que se utilizan para hablarnos de Dios. Pero no solamente son descripciones que se utilizan para hablarnos de Dios, sino específicamente son descripciones que se utilizan para hablarnos de la grandeza y de la majestuosidad de Dios. Entonces, cada uno de estos detalles, ¿verdad? Son colocados estéticamente y estratégicamente, ¿verdad? Y estratégicamente con la intención de darnos un mensaje claro sobre cómo Jesús es Señor y es majestuoso a la par de Dios. Ahora, en términos teológicos, ¿verdad? Y en términos hermenéuticos y en términos exegéticos, esto es bien importante para la iglesia, una iglesia que está sufriendo, una iglesia que se está preguntando dónde está Dios, una iglesia que se está preguntando dónde está el reino de Dios, porque si Dios es el soberano y si Dios es el rey, las naciones nos dominan, las naciones nos humillan. Bueno, lo primero que la iglesia necesita es una imagen poderosa de quién es Jesús, de quién es Jesús. Si usted está pasando por un momento difícil y si está pasando por una crisis, lo que más necesitamos primero tener muy claro en nuestra mente es quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, porque eso nos debe dar seguridad. Eh, yo sé quién es mi papá y porque sé quién es mi papá, cuando estoy con él me siento seguro. Y cuando estoy en un problema, es bueno ir con él porque sé quién es. Entonces, miren, la primera característica, ¿cuál es la primera característica de Jesús? Una túnica larga, ¿verdad? Que las túnicas largas, ¿verdad? Nos transmiten la idea de el sumo sacerdote. Del sumo sacerdote, de cómo Jesús, ¿verdad? Es precisamente un sacerdote, de su labor sacerdotal. ¿Y qué hacía un sacerdote? Es un intermediario entre el pueblo y Dios.
Entonces, la túnica larga, ¿verdad? Y blanca nos habla sobre la labor sacerdotal de Jesús. Eso es de lo que nos habla. El cinto, ¿verdad? En el pecho, es una característica también de lo que llevaban los sacerdotes. Eso lo puede encontrar usted, no lo vamos a leer por el tiempo. Tal vez vamos a ir a otros pasajes, vamos a ir a Daniel ahorita. Pero pueden... el cinto en la túnica, ¿verdad? Especialmente de oro, era algo que vestían los sacerdotes que estaban en el templo, especialmente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en Israel llevaba un cinto en el pecho de oro, con su túnica blanca larga, ¿no? Entonces, la túnica larga, ¿verdad? Y el cinto en el pecho. Nos hablan de la dignidad sacerdotal y real de Jesús y de cómo él va a fungir y está fungiendo una labor de sacerdote con el pueblo, con la iglesia. ¿Ok? Después, ¿verdad? Se habla de la cabellera blanca y de ojos de fuego. Ok, esto de ojo, o como ojos de fuego, ¿verdad? De fuego. Aquí Juan es muy específico de decir que no son ojos de fuego, ¿verdad? Son ojos como de fuego, ¿verdad? Son ojos como de fuego. Miren, para entender esa referencia, ya casi no se nos está acabando el tiempo, vamos a Daniel 7. Vamos a Daniel 7 rápidamente. Daniel, capítulo 7 versículo 9 al 14. Le voy a encargar de tarea, ¿verdad? Que este pasaje usted lo lea en su casa. Y después también que lea Daniel 2, la visión que tiene, el sueño que Daniel interpreta en Nabucodonosor. Pero miren, Daniel 7 versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, a quien al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Basado en lo leído, ¿quién es el anciano de días? ¿Quién será? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El anciano de días es Dios y el Hijo del Hombre es Jesús. Y la visión que Daniel nos explica, ¿verdad? Y nos enseña es que el anciano de días que está en su trono, ¿verdad? Que tiene la túnica blanca, que tiene el pelo, el cabello, ¿verdad? Blanco también. Y que su trono, ¿verdad? Es como fuego, ¿verdad? Creo que es como lo menciona así, su trono llama de fuego, nos dice que es Dios y que hay millares, ¿verdad?, que le alaban, que le sirven. Y después hay otro, ¿verdad?, que es como hijo del hombre, que lo hacen que se acerque y al cual se le entrega todo dominio, toda potestad, todo reino. Entonces, esto es una profecía mesiánica de cómo Dios le está entregando a Jesús toda la potestad
y cómo verdaderamente Jesús al mismo tiempo es Dios. Porque en la visión que Juan tiene, ¿verdad? Es una referencia clara al anciano de días y al personaje del Hijo del Hombre, pero las características del anciano de días son ahora utilizadas para hablar de Jesús. Y lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Es que Jesús es ¿quién? Dios. Y que Jesús, por lo tanto, merece toda la honra y toda la gloria y por lo tanto también todo le pertenece a Jesús. Y estas características, ¿verdad? De la cabellera blanca y los ojos de fuego nos hablan sobre la eternidad y la supremacía de Jesús, de cómo a él fue el que se le entregó la potestad de los reinos. Después, cuando se habla, ¿verdad?, de los pies de bronce, cuando se habla de los pies de bronce, es una clara referencia a la estatua que ve Nabucodonosor en un sueño. Pero la estatua tiene barro y tiene hierro combinado, de tal manera que en la visión en el sueño, perdón, de Nabucodonosor, hay una piedra que llega y golpea la estatua y le da a los pies. ¿Y qué pasa cuando le peguen los pies con la estatua? Se derrumba, ¿no? Ahora, cuando se habla de Jesús como aquel, como un hombre que tiene los pies de bronce, bronce en aquel tiempo era el material como más fuerte, un material fuerte, era el sinónimo, ¿verdad? El bronce era sinónimo de un material fuerte. Entonces, hablamos, ¿verdad?, de un reino que es tan fuerte que no puede ser quitado, no puede ser removido, no puede ser tumbado como si fueron tumbados todos aquellos reinos del sueño de Nabucodonosor. Vayan a leer Daniel capítulo 2. Ahí es donde lo pueden entender mejor. La voz fuerte, ¿verdad? Como de muchas aguas. También se nos habla del juicio, ¿verdad? De cómo, y de la boca, que cómo le sale una espada, ¿verdad? De dos filos de la boca. Es como Jesús trayendo juicio y que en su mano, ¿verdad? Tiene 7 estrellas. Voy a decir esto porque ya vamos a terminar, que en la mano, ¿verdad? Jesús tiene 7 estrellas. Va a haber una explicación más adelante, va a haber una explicación más adelante, pero algunos estudiosos piensan que también la idea, hay esta idea, los emperadores usaban una corona que tenía 7 estrellas y las estrellas eran referencia a planetas. Y eso significaba, ¿verdad? Y ellos creían, los emperadores, que ellos tenían el poder incluso del universo, ¿no? Como era un sinónimo de su poder. Y cuando Juan nos dice, ¿verdad?, que Jesús tiene 7 estrellas en su mano, Juan nos está diciendo que Jesús es el que tiene el poder. Tanto poder tiene Jesús que incluso tiene todo el poder cósmico, tiene todo el poder cósmico. Bueno, la espada que sale de la boca nos habla del juicio, y la idea, ¿verdad? La idea de el sol, su rostro, ¿verdad? Como el sol, tiene que ver con la gloria de Dios. Nadie puede ver a Dios. Y siempre, ¿verdad?, que se habla de la gloria de Dios, se ve como algo resplandeciente. Si ustedes recuerdan a Moisés, ¿verdad? Esa es la idea. De Dios resplandeciente y Dios con gloria. Entonces vemos a un Jesús lleno de gloria, lleno de gloria. ¿Cuál es la respuesta de Juan ante esta visión? Bueno, caer como muerto a sus pies. Obviamente, ¿verdad? Por la idea de que nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Entonces, él dice, ¿verdad? Cae como muerto a sus pies. Mientras tanto, Jesús, ¿verdad? Pone su mano derecha sobre él y le dice, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok. Jesús, ¿verdad? Es el viviente en el grado supremo porque él pudo decir que estuvo muerto. Él pudo decir que estuvo muerto. Y qué tan importante es para la iglesia que está muriendo que Jesús dice, soy yo el que estuve muerto. Se da cuenta de cómo el mensaje es un mensaje para una iglesia que está sufriendo y que está sufriendo la muerte. Obviamente por causa de la persecución, una muerte sanguinaria, ¿verdad? Una muerte fea.
Y más importante, y con este mensaje nos vamos a quedar, más importante es el hecho que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Miren, los rabinos decían que hay tres llaves que Dios no comparte. Los rabinos decían que hay tres llaves que Dios no comparte. Número uno es la llave de los partos, porque Dios es el único que da la vida. Número dos es la llave de la lluvia, porque solo Dios tiene poder de la naturaleza. Y número tres es la llave de la muerte o la resurrección, porque Dios es el único que puede dar vida a los muertos. Y en este pasaje, quien tiene las llaves de la muerte y quien tiene las llaves del Hades, el lugar donde están los muertos, o el Seol, ¿verdad? En la tradición judía, es Jesús. ¿Y qué tan importante es este mensaje para la iglesia que está muriendo? El hecho de que se le diga que Jesús tiene las llaves del Hades y que Jesús tiene las llaves de la muerte. Bueno, súper importante, porque entonces Él es el que les puede dar vida. En Él es el que se puede encontrar vida y también Él es el que tiene el control sobre absolutamente todo. No importa, no importa que estén muriendo, porque a quien ustedes han decidido seguir es aquel que tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades y los puede resucitar. Y es aquel que murió, pero que ahora está vivo. Y es aquel que ustedes han decidido seguir. Es aquel que ustedes han decidido seguir. Entonces, el mensaje de Juan para la iglesia comienza con una visión clara, muy específica de quién es Jesús. Vamos a dejarle hasta aquí